Estamos al aire. Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a los asistentes y participantes en este nuevo encuentro del Aula Abierta Oriente 2023-2, una invitación a la estética, a aquellos que se encuentran a través de Facebook y a aquellos que se encuentran en el Zoom, en el seminario de Zoom. Les recuerdo que este seminario ofrece un certificado de asistencia y que para eso deberán llenar luego las planillas que nos enviará la comunicadora Laura Chandía a través del chat. Quiero dar la bienvenida al profesor Jonathan Stivel Villa, quien nos acompañará hoy en este encuentro. Jonathan es profesor provisional del magisterio en las áreas de filosofía y ciencias sociales. Él es docente de cátedra del Instituto de Filosofía y es magíster en filosofía de la Universidad de Antioquia. Tiene diversas áreas de interés: la literatura y la filosofía medieval, la estética, la hermenéutica y el pensamiento latinoamericano. Hoy nos va a ofrecer una charla con el título Estética y Ética Dionisiaca en el Pensamiento Filosófico Literario de Nikos Kazantzakis. Les recuerdo que pueden hacer preguntas al final de la charla, ya sea levantando la mano y solicitando la palabra en Zoom, ya sea a través del chat de Zoom o a través del chat de Facebook para aquellos que nos están viendo por este medio. Muchas gracias, Jonathan, por tu presencia aquí y sin más, te cedo el escenario. Hola, buenas tardes. Bueno, muy agradecido con la invitación que me hace el profesor Freddy y vos, Daniel, a esta aula de Oriente. Muchas gracias a todos y todas también por su presencia virtual acá. Y bueno, para empezar esta conferencia, no es más que una invitación a conocer el autor, a conocer algunos tópicos de su pensamiento y de su obra también. Así que, no siendo más, les presentaré entonces a Nikos Kazantzakis, un autor griego bastante importante, pero que es poco conocido en nuestro medio, y ya vamos a ver por qué. ¿Me confirman, por favor, si se está viendo la presentación? En este momento no se está viendo, Jonathan. Okay. ¿Ahora sí? Ahora estás compartiendo pantalla, sí. Bien. Nikos Kazantzakis, ética y estética dionisiaca en su pensamiento. Bueno, para empezar a hablar de Nikos Kazantzakis, tenemos la frase en griego que aparece en su epitafio, que es «Den piso tipota de fogume tipota y melefteros». Esta frase traduce, entonces, no espero nada, no temo nada, soy libre. Y a lo largo de la conferencia nos vamos a dar cuenta por qué esta frase es tan importante en el pensamiento de Kazantzakis y por qué también sería un resumen de esa propuesta estética y ética en su obra. ¿Qué pasa con Nikos Kazantzakis entonces? Nikos Kazantzakis es un autor no muy conocido y de él hay que dar algunos datos biográficos, sobre todo porque en nuestro medio no se tiene referencia de quién fue, no se sabe muy bien, por lo menos aquí en Occidente, qué hizo más allá de lo que presenta Martin Scorsese con la película La Última Tentación de Cristo y lo que a su vez hizo en 1964 la novela de Kazantzakis. Entonces, ¿qué tenemos de Kazantzakis? En primer lugar, Kazantzakis nace en Heraclión, en Grecia, todavía bajo el dominio
los otomanos, y esto va a ser bastante significativo para su vida incluso. La guerra de independencia de Grecia inicia más o menos en 1885-86. Kazantzakis era muy niño cuando estalla esta guerra de independencia. Su familia tiene que exiliarse en un primer lugar a alguna de las islas de Grecia que no estaba siendo ocupada por los otomanos. Regresa a Heraclión, pero posteriormente en estos conflictos bélicos entre la Turquía otomana y Grecia, deben volver a partir hacia la isla de Naxos, y allí Kazantzakis empieza a recibir formación primaria y secundaria, curiosamente, por sacerdotes católicos franceses. Recordemos que como griego, Kazantzakis no pertenece a la tradición católica, sino que pertenece a la tradición ortodoxa. Entonces su cosmovisión, su forma de espiritualidad es completamente diferente a lo que se proponía dentro del mundo católico. Sin embargo, ese acercamiento al francés, a la literatura francesa y a la educación francesa, le permite vivir en esos dos mundos. Por un lado, en toda la tradición católica y lo que esto significa, y también en toda la tradición teológica griega. Que esas dos tradiciones tienen algo bastante particular, es que la tradición teológica católica parte de nombrar a Dios, de darle cualidades a Dios y a todas las cosas, mientras que la teología ortodoxa parte de algo que llama apofática o apofasis, es decir, nombrar a Dios por lo que no es Dios. Y en parte vamos a ver reflejado esta dualidad en toda su obra y concretamente en uno de sus ensayos más importantes, que es Ascesis Salvatores Dei, que podríamos traducirlo también como ejercicios espirituales de los salvadores de Dios. Y esto ya genera pues un punto bastante interesante en la obra de nuestro autor. Como segundo dato biográfico tenemos pues el hecho de que Kazantzakis estudia Derecho, donde es un abogado de profesión, y esto le permite ser una persona bastante influyente en el mundo de la política griega. No en vano es nombrado ministro, también es embajador cultural en la Unión Soviética, viaja por casi toda Europa eh, para conocer lo que se hace en diferentes pueblos como España. También, si mal no estoy, tiene un viaje a China, recorre la península de los Balcanes, y es un tipo que su profesión en derecho le permite pues acceder a todo ese mundo convulsionado que se está viviendo en la Europa de la primera mitad del siglo XX. Kazantzakis pues es hijo de su tiempo y por tanto tiene que vivir todos los avatares de la Primera Guerra Mundial, pues después de que vive de la Guerra de Independencia griega, todo este periodo de entreguerras también, en el que conoce el comunismo, el socialismo, en el que viaja concretamente a Rusia y allí escribe una obra llamada Toda Raba, en el que empieza pues manifestando las virtudes del comunismo, concretamente de la propuesta leninista, pero ya en su viaje en Rusia dice: esto no sirve, esto no permite una verdadera liberación del espíritu y de la condición humana, que será otro de los temas importantes que Kazantzakis trata en su obra, y sale de Rusia decepcionado de la propuesta que la Unión Soviética estaba proponiendo en ese entonces. Como tercero, entonces, aparece su estudio filosófico con Bergson y con la lectura de Nietzsche. Kazantzakis en 1907 decide hacer un doctorado en filosofía en la Universidad de París, en la Sorbona concretamente, y allí conoce al filósofo Henri Bergson, y esto le abre completamente una perspectiva de interpretación de la vida completamente diferente. Kazantzakis con Bergson comparte la necesidad de apuntar por un vitalismo, por ese impulso vital que nos mueve a todos, y con él empieza a rechazar toda esta propuesta positivista de la revolución industrial,
de todo aquello que cosifica la vida y que simplemente la hace un mero objeto de estudio, perdón. Entonces, cuando Kazantzakis empieza a estudiar con Bergson y descubre esta necesidad de afirmar la vida por la vida misma, también decide estudiar a Nietzsche. Y hay dos eventos que aparecen en su obra Cartas al Greco que nos hacen entonces pensar de qué manera es que Kazantzakis se encuentra con Nietzsche. La primera es que Kazantzakis va a una biblioteca y allí una chica francesa, bibliotecaria, le dice que es igual a Nietzsche, que se parece mucho a Nietzsche y que si no ha leído la obra de él, concretamente, pues El nacimiento de la tragedia, y así habló Zaratustra. Kazantzakis, sorprendido, responde que no. La chica le muestra una foto de Nietzsche y empieza pues a interesarse por la obra del filósofo alemán, curiosamente por su parecido. Sin embargo, hay otra interpretación de la manera en la que Kazantzakis empieza a conocer a Nietzsche, pues que será el filósofo que determinará gran parte de su pensamiento, y es que Kazantzakis de joven, es decir, cuando estaba más o menos entre los 16, 18 años, ya empezaba a estudiar Nietzsche en el gimnasio, es decir, en una escuela de preparación universitaria, pues gracias a poetas muy influyentes de su tiempo que habían empezado a traer ideas propiamente alemanas y en concreto las ideas de Nietzsche a Grecia. Entonces estas dos visiones de la manera en la que Kazantzakis se acerca al pensamiento de Nietzsche, no se sabe cuál de las dos es completamente cierta, porque Kazantzakis en obras como Cartas al Greco tiende a ficcionar mucho aspectos biográficos de su vida. Y uno no sabe en qué momento Kazantzakis nos está diciendo la verdad o en qué momento nos está exagerando sus vivencias. Y ahí empieza uno de los caracteres dionisíacos de la obra de Kazantzakis, y es que Kazantzakis se convierte en máscara, es decir, en prosopon de sí mismo, en un actor de su propia vida dentro de su obra. Y es difícil determinar hasta qué punto es Kazantzakis, el Kazantzakis escritor, hasta qué punto es el Kazantzakis personaje. Y eso también aparece en otra de las obras cumbres de él, que es Bios que tu Pulitia, tu Alexis Sorba, que lo traduce Vida y Hechos de Alexis Sorba, que aquí simplemente conocemos como Sorba el griego. Entonces, ¿qué podemos decir de nuestro autor? Su obra es bastante prolífica, cuenta con 7 ensayos en total, una obra bastante grande. Solamente ensayos tenemos, para mencionar algunos, La enfermedad del siglo, donde Kazantzakis está en contra de toda esa postura nihilista del siglo XX, apoyado en Nietzsche sin lugar a dudas, y en el que cuestiona cómo el ser humano se está volviendo instrumento de la revolución industrial, del cientificismo, del positivismo, y cómo la vida misma y la naturaleza también están haciendo parte de esa enfermedad, que no es más que el inicio del detrimento de la condición humana. Otro de los ensayos que tiene es Bergson, que no es más que una presentación al mundo griego de las ideas del filósofo francés, después de que él recibe clases allí en París con él. El tercero es El Simposio, es una obra donde Kazantzakis emula hasta cierto punto la obra de Platón y empieza a exponer un montón de tratamientos sobre la condición humana, pero a partir de las ideas de Nietzsche, donde básicamente en esta obra, que sería uno de sus primeros ensayos filosóficos, concretamente dichos, muestra una actitud dionisíaca de afirmación de la vida per se y aceptación de que la vida es impredecible y que el ser humano lo único que tiene que hacer en medio de ese carácter imprevisible de la vida es aceptarla sin más y hacer de ella y dentro de ella lo mejor que puede. Sigue siendo un eco de Nietzsche porque en Simposio Kazantzakis dice que el ser humano tiene que hacer de su propia vida una obra de arte,
obra de arte en la que se reconoce ese carácter imprevisible de la vida. También sigue siendo un eco de Bergson, por supuesto, con el concepto del elan vital. Otro ensayo supremamente importante de Kazantzakis es su tesis doctoral que dice Federico Nietzsche en la filosofía del derecho y el Estado. Aquí Kazantzakis trata de analizar la obra de Nietzsche en varias cuestiones. La primera sería la interpretación que se hace del hombre, la interpretación que se hace de la libertad, la manera en la que el ser humano se relaciona con el Estado, con el otro, con la religión. Sin embargo, esta tesis doctoral, infortunadamente no está completamente en español, sino que está en griego e inglés, no es una tesis donde Kazantzakis esté simplemente afirmando la filosofía de Nietzsche. También hay unas críticas muy fuertes ahí. Entonces uno no puede decir que Kazantzakis fue un discípulo fiel de Nietzsche, sino que fue un discípulo bastante rebelde con él. Y por último, entre sus ensayos podríamos mencionar a Ascesis, Salvatore Dei, Ascética, Salvadores de Dios, donde Kazantzakis está exponiendo no solamente su visión filosófica, sino también teológica. Es curioso que esta obra tenga como subtítulo Salvadores de Dios, porque de hecho Kazantzakis presenta a Dios no como un ser omnipotente y todopoderoso, sino como un ser ensangrentado que constantemente le está pidiendo al ser humano que lo salve. La máxima de esta obra, por lo menos en términos teológicos, es que Dios no nos salva si el ser humano no corre a salvar a Dios. Entonces, esta salvación, este asunto soteriológico, es de ida y vuelta. Si yo salvo a Dios, entonces Dios me salva. Y si Dios me salva, entonces tengo el deber de salvarlo. En esta obra, además, hay una interpretación bastante bonita de Kazantzakis sobre la manera en la que el ser humano debe relacionarse consigo mismo, con la naturaleza, con la raza, con la patria, con la mujer, con la divinidad, incluso con el silencio. Y lo que relaciona al ser humano con todo esto, según Kazantzakis, no es más que la palabra agona, que en griego, tanto antiguo como moderno, traduce lucha. Entonces, la vivencia en constante agona o agonía es la lucha que nos permite unirnos a toda la naturaleza, a toda la vida, porque la vida también está en agonía, es decir, en lucha por afirmarse a sí misma. Entonces, en la medida en la que yo lucho por mi libertad, en la medida en que yo tengo agonía por querer aquello que quiero lograr, estoy también compartiendo la agonía del mundo, que también está buscando su propia libertad. Esta obra es supremamente difícil, está escrita en aforismos, consta de aproximadamente 4 o 5 partes y su interpretación es muy compleja. Uno en esta obra se pierde, por momentos dice Kazantzakis se contradice, Kazantzakis va y viene y no es posible asirla de un tirón. Esta obra hay que leerla muy despacio, hay que tener en cuenta cada detalle, porque, como su nombre lo indica, es una ascética, y una ascética es un ejercicio espiritual que lleva a una elevación. En este caso, la elevación sería la búsqueda de la libertad, y esta búsqueda de la libertad implica pues ascensos y retrocesos. De hecho, Kazantzakis nos dice en esta obra que lo importante en sí misma no es la libertad, sino las luchas que se dan para llegar a ella. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿hay un proyecto filosófico concreto en Kazantzakis? Mi respuesta como lector de él es que lo hay, pero es un proyecto inacabado y que este proyecto podría asimilarse un poquito a este proyecto de Übermensch de Nietzsche, que también es un proyecto inacabado. Kazantzakis escribe un total de 19 dramas, entonces tenemos 7 ensayos
19 dramas. Y ya esto nos da cuenta de la obra tan extensa que tiene Kazantzakis. Entre ellos tenemos Prometeo. Kazantzakis indudablemente sigue con su tradición griega. Es un griego que escribe de temas antiguos, pero también de temas modernos. Tenemos Teseo, que también es conocida pues, en el mundo griego como Curos. Tenemos la Odisea, Melisa, son temas completamente antiguos. Tenemos, pues, entre otros temas de cuestión bizantina y religiosa, a Cristo, Nicéforos, Focas, Julián el Apóstata, Sodoma y Gomorra, y otras pues más contemporáneas como Buda. Hay algo bastante interesante en esta obra, Sodoma y Gomorra, en la que Kazantzakis inicia esta obra diciendo lo siguiente: aparece Dios en esta obra como un actor y llama a Abraham y le dice: Abraham, Abraham, he tomado una decisión. La respuesta que da Abraham le dice: ah, Señor, ya ves que cuando tú dices he tomado una decisión es porque vas a matar. Y esta introducción de esta obra ya nos está dando otro carácter de la estética de Nikos Kazantzakis. Y es una estética que resalta siempre este carácter calamitoso de la vida. Y no lo muestra como algo que hay que esconder, sino que lo presenta así tal cual, pero a la vez, y nos vamos a dar cuenta a lo largo de la exposición y la presentación de las obras, que ese carácter calamitoso no puede negarse, sino que te tiene que afirmar permanentemente porque hace parte de lo imprevisible de la vida. Y tenemos por último en Kazantzakis 11 novelas. Aquí simplemente estamos conociendo algunas. Alexis Sorba, que es su obra pues, más célebre, y es la que constantemente se interpreta a partir de la estética del joven Nietzsche, concretamente de la duplicidad apolíneo-dionisiaca, porque algunos intérpretes dicen pues, que se refleja en los personajes protagonistas de esta obra tanto el carácter dionisiaco como el carácter apolíneo. Yo estoy a favor de esa postura, pero en parte. Tenemos Lilio y Serpiente, que es la primera obra de Kazantzakis, la primera novela como tal, que la escribe en su periodo en París, más o menos entre 1907 y 1908. Tenemos Cristo de nuevo crucificado, que esta obra es bellísima. Si mal no estoy, en Antioquia hay ejemplares de esta obra en la Biblioteca Central, y esta obra trata lo siguiente. Se está iniciando la Pascua griega en un pueblo dominado por otomanos, y dentro del pueblo se eligen algunos personajes para representar todos los eventos de la Pascua. Entre ellos hay un personaje llamado Manolios, al cual le dan el personaje de Jesús, y Manolios es un pastor y se prepara para este personaje. De otro pueblo empiezan a llegar unos griegos forasteros que no son bien recibidos por el pueblo en el que está Manolios, pero Manolios, tras la lectura del Evangelio, empieza a darse cuenta que la práctica más cristiana que él puede hacer es luchar por los derechos de aquellos hombres que están siendo exiliados. Esto genera un conflicto político, social y cultural bastante fuerte, al punto de que hay una guerra donde Manolio resulta siendo la gran víctima. Tenemos entonces también la obra Libertad o Muerte. Esta obra es muy curiosa, no sé por qué en español la traducen como Libertad o Muerte. Pues entiendo que el lema de la República Griega es Eleftheria y Thanatos, es decir, libertad o muerte, pero esta obra en realidad en griegos se titula Capitán Mijalí, y es una obra en la que Kazantzakis está narrando las luchas que tienen su abuelo y su padre para la defensa del pueblo griego. Esta obra es supremamente importante porque muestra ya el carácter político de Kazantzakis
y uno de los conceptos más importantes de su obra, a saber el concepto de libertad, que en griego es eleftheria. Acto seguido, entonces, tenemos la última tentación. Esta obra es bastante conocida no por sí misma, sino por la película que hace Scorsese de ella, una obra publicada más o menos en 1988, 89, de Manzakis y Scorsese, apoyado pues en el autor griego, presentan a Cristo. Es una obra que a Kazantzakis mismo le valió un proceso de excomunión con la Iglesia Ortodoxa, proceso pues que nunca se terminó, como algunos dicen. Kazantzakis no fue expulsado de la Iglesia Ortodoxa, sino que más bien fue vetado y se le prohibió sepultura en cualquier cementerio. Esta obra tiene en particular Kazantzakis trata de resaltar la belleza de la condición humana, una condición que es oximorónica, es decir, que tiene dos contradicciones dentro de sí misma. Cuando hablamos de oxímoron, pues en términos literarios decimos que un oxímoron es la unión de dos términos que se contraponen para formar uno nuevo. En el caso de la última tentación, los dos términos contrapuestos sería la divinidad y la humanidad, que podríamos, guardando las proporciones, comparar con lo apolíneo y lo dionisiaco, y esta contradicción da surgimiento a una obra de arte completamente bella, que no es más que el ser humano. También tenemos entonces El pobre de Asís, que es una obra en la que Kazantzakis básicamente resalta la figura de San Francisco de Asís. La obra en realidad no se llama El pobre de Asís en griego, sino se llama El pobrecito de Dios. Es una obra donde Kazantzakis está resaltando la importancia de la mesura, de la ascética, como ejercicio espiritual para alcanzar un fin que es la elevación del ser humano. Podríamos llamar esta obra, también guardando las proporciones, como una obra de carácter apolíneo. Y por último tenemos Los hermanos enemigos, que es una obra en la que Kazantzakis está mostrando cómo el ser humano, en medio de sus peleas, de sus confrontaciones con el otro, entendiendo ese otro como hermano, también puede tener reflexiones sobre la condición humana, la belleza de la misma y las diferentes vías que cada hombre tiene para conseguir su fin, que no es otro que la lucha por la libertad. Entonces, ¿qué podemos decir de Nikos Kazantzakis? En primer lugar, que Kazantzakis no es un autor muy conocido. Pues ya hemos visto que su obra es completamente extensa, que es demasiado, que no alargaríamos a leerla de un tirón, que toda su obra compone un corpus bastante interesante y que la una se relaciona con la otra. Que pese a que la obra de Kazantzakis sea muy, muy extensa, solamente conocemos dos de ellas, a saber, La última tentación y Zorba el griego, no por las obras mismas, sino por las versiones cinematográficas que se han hecho de estas. Y lo último es que Kazantzakis representa algo más profundo y actual. Si quisiéramos resumir entonces la filosofía, más bien el pensamiento filosófico literario de Kazantzakis, podríamos decir que Kazantzakis busca una afirmación de la vida y a la vez una búsqueda permanente de la libertad. Y esto es lo que podríamos englobar como principio de su pensamiento apolíneo dionisiaco, obviamente guardando las proporciones con Friedrich Nietzsche, porque Kazantzakis no repite a Nietzsche en su obra, sino más bien que las reinterpreta y las presenta a su modo. Hay una obra, perdón, hay una frase bastante interesante en su obra Assisi Salvatore Dei. Recuerden que al inicio de la presentación hablábamos de una frase que decía, den el piso tipota, de fogume tipota y me lefteros, no espero nada, no temo nada, soy libre.
Estas tres líneas aparecen en el epitafio de Kazantzakis, pero en realidad son una paráfrasis a un fragmento un poco más extenso de su obra Ascesis Salvatoris Dei. En griego dice xerotora de episotipota, de fobume tipota, litrotica apotincardia, anébica piopano, y melefteros, autocelo, de telotipota alo, zitusa elefteria, que traduce, ahora lo sé, nada espero, nada temo, me he liberado del espíritu y del corazón, he subido más alto, soy hombre libre, esto es lo que quiero y no otra cosa, buscaba la libertad. Aquí hay varias cosas supremamente importantes para resaltar y para adentrarnos cada vez más en el pensamiento de Kazantzakis. Para Kazantzakis la libertad es ausencia de esperanza, pero también ausencia de temor. ¿Y por qué decimos esto? Porque el conocimiento y las pasiones lo que generan es eso, esperanza y temor. Claro, uno estudia y se involucra en el conocimiento esperando adquirir más o llegar a un punto de excelencia académica. Y esto a su vez no se llena de pasión y de emoción por lo que causa, pero Kazantzakis dice, ahí no está la libertad. Porque el exceso de conocimiento también es generarse esclavitud, pero el vivir una vida completamente apasionada también es exceso y es esclavitud. Por tanto, lo que hay que buscar es un punto medio. Tratar de mantener en una pequeña relajación a estas dos condiciones de la naturaleza humana. El conocimiento, por un lado, lo que podríamos llamar apolíneo, y la pasión que podríamos llamar dionisiaca. Si el ser humano, según Kazantzakis, se deja llevar por cualquiera de estas dos cosas, entonces no es un ser humano completamente libre. Y si no es un ser humano completamente libre, entonces no puede elevarse más allá de sí mismo. Ecos de Nietzsche, posiblemente, concretamente con que podríamos leer en el Zaratustra y su noción del Übermensch, es decir, del superhombre, ecos del nacimiento, la tragedia, posiblemente, eh, sobre todo con esta duplicidad apolínea dionisiaca. ¿Qué otra cosa podemos decir de nuestro autor? Hay varias influencias en él. Son influencias bastante interesantes. Uno es la tradición helénica, tanto clásica como la bizantina y la moderna. De hecho, gran parte de la obra kazantzakiana circula sobre temas de la Grecia clásica, también de la Grecia bizantina y la Grecia moderna. De la Grecia clásica, pues tenemos gran parte de su obra de teatro, y en la Grecia moderna, pues tenemos obras tan importantes como Hermanos Enemigos, Cristo Recrucificado y Sorba el Griego. Por otro lado, tenemos el paganismo helénico, pues de ahí la importancia de la figura de Apolos Dionisos. Tenemos el cristianismo, de hecho, Kazantzakis nunca se separa de Cristo, permanentemente va a la figura de Cristo. Para Kazantzakis, Cristo es una figura completamente enigmática que cada vez le atrae más, precisamente por esa dualidad que en él habita. Tenemos pues obviamente a Bergson, con quien estudió, a Nietzsche, el existencialismo, aunque lo pongo pues en duda, que si bien hay ciertos ecos de Camille particularmente y de Miguel de Unamuno en la obra de Kazantzakis, pues no podría en este momento atreverme a decir que en Kazantzakis hay un existencialismo como tal. Y obviamente la propuesta vitalista sí que lo influyó concretamente con Bergson y con Nietzsche. Bien, entonces
Para entrar en materia ya con el pensamiento de Kazantzakis y dejar de lado un poco sus aspectos biográficos y esta introducción a su obra, ¿qué podríamos decir? Entonces, Kazantzakis considera que la esencia de la vida es la inestabilidad, el flujo, lo dionisiaco. A Kazantzakis no le interesa en su obra lo concreto, lo determinado, definir cosas, sino simplemente presentar a cada personaje en medio de su situación particular de vida y qué hace en medio de esa condición particular. En el caso pues de Sorba, tenemos dos personajes en concreto, un escritor y un campesino. El escritor está tratando de entender la vida a través de los libros, el campesino simplemente vive la vida porque sí, porque no tiene nada más que hacer. En el caso de la última tentación de Cristo, tenemos a Jesús que vive esa dualidad de ser el enviado de Dios, el Mesías que salva a la humanidad, pero también ese hombre que quiere alejarse de esa condición mesiánica y enfrentarse simplemente a una vida placentera, que desea casarse con María Magdalena, que Kazantzakis la presenta como su prima, que quiere tener hijos y vivir una vida tranquila, alejada de esa condición de esclavitud que él considera es el mesianismo, pero que a su vez también desea vivir plenamente ese llamamiento que Dios le hace. Y en el caso pues de Cristo de nuevo crucificado, tenemos un personaje que no solamente asume su vida como alguien que puede traerle esperanza y libertad a un pueblo oprimido, sino que también se considera víctima de unas condiciones políticas y sociales en medio de un pueblo griego oprimido por el Imperio Otomano. Como segundo elemento de la filosofía de Nietzsche tenemos que la evolución procede linealmente, pero se pliega a sí misma. ¿Qué quiere decir esto? Kazantzakis cree que el progreso humano no es del todo lineal. No es un nacer, crecer y morir, sino que es un constante examinarse para tratar de avanzar hacia algo superior. En estos momentos, diría Kazantzakis, inicio mi obra, inicio mi pensamiento, pero ¿qué hay de fallas en él? ¿Y de qué manera puedo superarme? ¿Qué todavía me está atando a una condición de negación de la vida y que no me permite evolucionar? Entonces podríamos hablar de cierta manera que en Kazantzakis esa elevación podría darse en espiral. Tomo un punto, lo analizo, avanzo, pero siempre estoy volviendo sobre ese punto, ya no para repetirlo, sino para analizarlo desde un punto más elevado. Kazantzakis también nos dice que nuestra época es una época enferma, porque es una época que está negando permanentemente la vida, y ahí sigue pues el carácter dionisiaco de Kazantzakis, siempre es una afirmación de la vida. Y lo otro que nos diciendo es que nuestra época actual es una época de transición, porque nos estamos dando cuenta de aquellas cosas que nos están impidiendo afirmar nuestra vida, que nos están impidiendo valorar la vida misma y reconocerla como algo impredecible, porque todo el ser lo queremos dominar, pues queremos dominar el conocimiento, queremos dominar la naturaleza, y Kazantzakis dice, por ahí no es el camino, porque la vida, la naturaleza, incluso el ser humano, son mucho más que meros objetos que podemos dominar. Y por último, Kazantzakis nos dice que el deber del ser humano es poner fin a esa etapa de transición, o más bien es ponerle fin a esa enfermedad. ¿Y cómo se pone fin a esa enfermedad? Es un proceso permanente de transformación y de reconocimiento de sí mismo para ir en pos de la afirmación de la vida. Ahora bien, entonces, ¿qué es Kazantzakis y lo dionisiaco? Aquí tengo que devolverme un poco a ese carácter dionisiaco que plantea Nietzsche en el nacimiento de la tragedia y posteriormente explicar
como lo entiende Kazantzakis. Entonces, para pensar, podríamos decir lo siguiente, que la propuesta estética de Nietzsche pues, se fundamenta indudablemente en la noción de la duplicidad apolíneo-dionisiaca. Esta duplicidad aparece esbozada en el nacimiento de la tragedia y se sigue de una manera u otra en toda la obra posterior de Nietzsche. Los principios que constituyen pues, la noción de la duplicidad apolíneo-dionisiaca en Nietzsche son entendidos como metáforas funcionales que articulan todo el pensamiento nietzscheano. Y hay que reconocer que el mismo Nietzsche lo dice que tanto lo apolíneo como lo dionisiaco son tratados como fuerzas artísticas que brotan de la naturaleza y hacen de la vida y de la naturaleza misma una obra de arte. Esto nos lleva a concluir lo siguiente, que la filosofía de Nietzsche es fundamentalmente estética, y por otra parte, lo apolíneo y lo dionisiaco deben entenderse como un eco a esa condición pues, que se venía dando en el siglo XVIII-XIX de que la naturaleza y la vida misma estaban compuestas por duplicidades, es decir, por constantes tensiones que cuando de tanto en tanto se reconciliaban podían hacer obras bellas. Ahora bien, como principios artísticos del mundo, lo apolíneo y lo dionisiaco aparecen en constante oposición, pues de ahí que se llame duplicidad, aunque se complementan mutuamente. No puede estar Apolo sin Dionisos y Dionisos sin Apolos. Esto por lo menos en la filosofía de Nietzsche. Ahora bien, al introducir las nociones de lo apolíneo y lo dionisiaco, en el nacimiento de la tragedia, Nietzsche no solo presenta el arte, sino la vida como producto de dos fuerzas que rivalizan entre sí, y esto es bastante importante. Lo apolíneo, por un lado, le da la forma, le da las cosas bellas a esa situación calamitosa de la vida, lo que pone ese velo que nos permite soportar la existencia. Esto en parte lo retoma Kazantzakis después. Hay que tener en cuenta algo para poder comprender bien eso de lo apolíneo y lo dionisiaco, y es que en Nietzsche concretamente, y es que Nietzsche no toma lo apolíneo y lo dionisiaco como lo tomó la tradición griega en concreto. Para Nietzsche son metáforas. Nietzsche no quiere abordar lo apolíneo y lo dionisiaco tan literalmente, sino que los usa como expresiones filosóficas de manera de representar la vida y el arte en general. Entonces, de ahí la pelea que Nietzsche tenga pues con los filólogos de eso entonces, concretamente con Villanovis, que Villanovis le dice en un momento a Nietzsche, usted no está representando lo apolíneo y lo dionisiaco como tal. Recuerde que lo apolíneo también es monstruoso, recuerde que lo apolíneo también es calamitoso, que Apolo no fue ese ser mesurado y de completa belleza como tal, sino que también fue un dios con actos bastante feos, como violaciones, asesinatos y demás. Y Nietzsche dice, no, a mí lo que me importa de estas dos figuras mitológicas es su carácter estético, es decir, su condición metafórica para representar tanto el arte como la vida. Kazantzakis hace lo mismo en parte en su obra, no le interesa ese carácter apolíneo, dionisiaco, de los antiguos griegos, ni su carácter religioso, sino que dice, no, es que a mí el Dionisos que me sirve, el Apolo que me sirve, es el que presenta Nietzsche en el nacimiento de la tragedia, que son conceptos, que son representaciones y que son metáforas. Y en esto me baso para mi propuesta filosófico-literaria. Kazantzakis lo que hace entonces, concretamente en este libro, Ascesi Salvatore, es decir, listo, el ser humano es un ser humano en constante contradicción. Por un lado, no puede negar su naturaleza calamitosa, horrorosa y salvaje,
Y a esto lo vamos a llamar de alguna manera dionisiaco, aunque la palabra dionisiaco pues en la obra de Kazantzakis no es que aparezca mucho, estas son interpretaciones de sus estudios. Y por otro lado tenemos a un ser humano que constantemente está haciendo de su vida para poder soportarla un montón de esfuerzos en lo que a él le compete. Entonces tenemos esfuerzos en su trabajo, en su estudio y todo eso, y eso lo hace para afirmar la vida. Pero ¿qué pasa entonces cuando el ser humano se ve confrontado por un otro que no se comporta como él? ¿Qué hace entonces el ser humano cuando su modo de representar la vida se ve cuestionada por ese otro que la representa a su manera? Y esto es lo que Kazantzakis trabaja pues en Ascesis. Kazantzakis nos da una respuesta bastante bonita. El otro, en tanto otro, hay que dejarlo ser. No porque tenga que pasar por encima de él, sino porque ese otro, en tanto otro, de alguna u otra manera me complementa y me permite afirmar la vida desde lo que yo soy. Y ahí está el carácter ético de la obra de Kazantzakis. Reconocimiento del otro, en tanto el otro es, pero que a su vez me permite crecer en lo que yo soy y en lo que yo hago. Entonces, ¿qué es el carácter dionisiaco concretamente dicho en la obra de Kazantzakis? Por un lado, tenemos la lucha por la autotrascendencia. Kazantzakis abraza la ética heroica, un enfoque que enfatiza la lucha incesante por la autotrascendencia y el desarrollo del potencial humano. Esto es bastante bonito en la obra de Kazantzakis, en toda, tanto en sus novelas como en sus ensayos, como en sus discursos, incluso en sus obras de teatro. Siempre uno está viendo al ser humano en medio de sus problemas, en medio de sus contradicciones, luchando por su propia libertad, sea esta libertad existencial, política, social, religiosa, etc. Y la obra Sorba el griego, que es la obra tan famosa de Kazantzakis, sí que da cuenta de esto. A través de personajes como Sorba el griego, Kazantzakis explora la lucha interior y exterior del individuo por alcanzar una vida plena y significativa. ¿Qué pasa en Sorba el griego? Para que los que no conocen esta obra, Sorba, hay dos personajes muy importantes. El primero de ellos es Alexis Sorba, un campesino dicharachero, bastante jovial, que permanentemente está cuestionando un estilo de vida de su jefe porque se la pasa imbuido en libros y trata de conocer el mundo, no por el mundo mismo, sino por lo que en los libros el intelecto dice de él. En otras palabras, Sorba le cuestiona a su jefe que no tiene contacto con el mundo de manera directa, sino a través de las representaciones que otros han hecho del mundo y que él mismo se hace a través de esas representaciones. Sorba le dice, usted está viviendo simplemente la copia del mundo y está haciendo copia de la copia del mundo, no lo vive. El mundo no solamente es para entenderlo a través de los libros, sino para vivirlo, para expresarlo, para sentirlo, para palparlo y concretamente bailarlo. ¿Por qué? Porque Sorba, se van a dar cuenta tanto en la película como en la obra, en la novela, que los invito a leerla, es un ser que baila porque sí y porque no. Es un ser que asume la vida y el dolor de la vida con lo único que puede hacer para expresarse, que es bailar. Baila porque está feliz, baila porque se le muere un hijo, baila porque se derrumbó su proyecto de vida laboral, como es una mina, baila porque eh, termina procesos y es su forma de afirmar la vida. Mientras que su compañero, su jefe,
simplemente trata de racionalizarlo todo de manera excesiva y por tanto se hace esclavo de esa razón. Entonces ahí también podríamos ver un pequeño eco de la duplicidad apolíneo-dionisiaca. Nos dice Kazantzakis, más bien los intérpretes de Kazantzakis, que Sorba encarna la exuberancia dionisiaca y la voluntad de abrazar todos los aspectos de la existencia, en efecto. ¿Y cómo lo abraza? Bailando. Sin embargo, su compañero no se sabe bien el nombre de él. En la película aparece llamado Basil. En los libros no tiene nombre o simplemente se le llama como K. No se sabe bien pues el nombre del compañero de Sorba. Aquí hay que hacer un paréntesis porque la novela Sorba el griego es también una novela donde Kazantzakis vuelve y juega a hacer una máscara de sí mismo. K podría ser el mismo Kazantzakis joven que conoce a un tipo de apellido Sorba, de hecho es real. El Kazantzakis sí conoció a un hombre llamado Giorgio Sorba, que también era muy similar a lo que posteriormente resulta siendo su personaje Alexis Sorba. Kazantzakis también compra o hereda una mina, no recuerdo bien, como lo hace K, su personaje del libro, y esta mina se viene a pique pues por un montón de problemas que tiene. En la obra Cartas al Greco, Kazantzakis menciona que Sorba le trastoca el mundo, o sea, el Sorba real le trastoca tanto el mundo que le permite ver la vida de otra manera, más afirmativa, menos intelectual y más vivencial. Tenemos otra obra que es la celebración de la vida y la paradoja humana, que esto aparece en Cristo, perdón, la última tentación de Cristo. Kazantzakis en el inicio de esta obra dice: lo que más me interesa es esa doble naturaleza de Cristo, lo divino y lo humano, y cómo se mezclan ambas en esta obra. Otra vez, podríamos decir un eco de Nietzsche, posiblemente. Un eco de lo dionisiaco, sí, es un eco de lo dionisiaco, entendiendo lo dionisiaco como una afirmación permanente de la vida. En esta obra aparece un Jesús que no quiere asumir su condición mesiánica, como les había dicho anteriormente, pero también es un Jesús que dice, es que es la vida misma y hay que defender la vida, porque sí, no mi propia vida, sino la vida del otro que está en el proceso de liberación. Y aparece entonces también Cristo de nuevo crucificado, de la que ya les hablé. Aquí podemos ver que esta obra entonces, el carácter dionisiaco, que no solamente es de esta obra, sino de toda, es una celebración de la vida en medio de la adversidad y el sufrimiento. En esta obra vemos que aunque el pueblo está oprimido por la ocupación, la pasión de Cristo se convierte en una forma de liberación y catarsis, eco de Aristóteles, sí, pero también un eco de Nietzsche. Como en todas las obras, Kazantzakis logra encontrar belleza y significado en situaciones muy dolorosas. Eso es una constante en la obra kazantzakiana. Y otra de las cosas bastante interesantes es que la paradoja humana siempre sale a relucir. La lucha entre lo bueno, malo, Dios, el diablo, Dios, el hombre, hombre, mujer, son de esas dualidades bonitas que uno se encuentra en la obra de Kazantzakis, que en parte también podrían reflejar eso a condición apolíneo y dionisiaca, pero que permanentemente están generando cosas nuevas. La atención no es una atención porque sí, siempre vamos a encontrar enemigos, sino que hay momentos de reconciliación muy bonitos en los que uno puede decir surge algo nuevo. Y de eso nos damos cuenta, por ejemplo, en esta cita con la que quisiera cerrar esta presentación, más que una presentación es una invitación a conocer la obra de Kazantzakis. Kazantzakis nos dice en Sorba el griego lo siguiente:
Cada hombre tiene su propia locura. Creo que cada hombre desprende un olor especial. No lo entendemos porque los olores se confunden y no podemos saber cuál es el tuyo y cuál es el mío. Ya te lo he dicho, patrón, cada hombre tiene su paraíso y el tuyo está lleno de libros y de barriles de tinta. El paraíso de otros hombres está lleno de barriles de vino, ron y coñac. El de otro más está lleno de pilas de barra de oro. El mío es este, un cuarto pequeño, perfumado, con vestidos de pergamino y mocasines, una cama doble y la compañía de una mujer. Esto es lo más bello que yo he encontrado en la obra de Kazantzakis y concretamente en Zorba el griego. ¿Y qué nos puede llevar esto? Que lo apolíneo y lo dionisiaco, en tanto carácter estético y ético, por lo menos en la obra de este autor, no se resume a cuál de los dos pera cuál. Quienes han visto la película Zorba el griego, la película termina con un K o Basil pidiéndole a Zorba que le enseñe a bailar. Zorba le responde, ¿bailar? ¿Realmente quieres aprender a bailar? Y ambos se ponen a bailar esta famosa obra compuesta por Mikis Theodorakis, que es la canción de Zorba. Que, pues, dato curioso, Anthony King debía bailar no una canción inventada, sino un seibekiko, que es una danza tradicional de Grecia. Sin embargo, no puede, pues, debido a dolores en las articulaciones y Mikis Theodorakis le propone bailar otra cosa y se inventa, pues, este baile tan bello que todo el mundo conoce y que es hoy en día el baile tradicional de Grecia. Sorban Dance o Sorba Tragudia también, la canción de Sorba o la danza de Sorba. Entonces, ¿cómo podríamos concluir? Ahora sí, esta pequeña presentación e invitación a leer la obra de Kazantzakis. Entonces, para responder a ese interrogante de cómo se manifiesta entonces lo apolíneo, lo dionisiaco y la relación que estos tienen en la obra de Kazantzakis, básicamente es una aceptación del otro y de la manera en la que el otro afirma su vida. El otro hace de su propia vida lo que puede hacer, lo que su condición le permite, y que el ser humano no debe juzgar al otro en esa condición. Si mi forma de afirmar la vida, dice Kazantzakis en su obra, son los libros, pues esa es mi locura. Y en medio de esa locura yo debo reconocer primero que la vida es inefable y que mi forma de asirla debe ser aquella que me ha permitido estar en la vida y decirle sí permanentemente a la vida. En el caso de nosotros como estudiantes de filosofía, pues podría ser la misma filosofía. En el caso de un artista, su obra de arte. Y no por ello una es mejor que otra. Entonces, ¿en qué consiste también la ética dionisiaca? En que yo no puedo imponerme sobre los demás, sino que en medio de mis condiciones, calamitosas o no, pues debo reconocer que el otro también está en medio de esa lucha, en medio de esa locura que le permite afirmar la vida. De ahí que Kazantzakis nos diga, cada hombre tiene su propia locura. La locura de Kazantzakis, y esa es la locura a la que nos invita, fue demostrar varias cosas. Uno, que la vida es impredecible. Dos, que la vida en esa condición de imprevisible es absolutamente bella, que incluso esos momentos calamitosos son bellos. Y tres, que nuestra única tarea como seres humanos no es otra cosa que asirnos a esa vida y decirle sí permanentemente desde lo que somos y desde lo que podemos hacer. No tengo por qué negar al otro en tanto otro, sino dejarlo ser y reconocer que de alguna u otra manera él me está complementando y me está invitando también a afirmarla.
Otro de esos aspectos éticos importantes en la obra de Kazantzakis y que también están llenos de belleza y por tanto son estéticos, está ese reconocimiento de que en medio de mi locura también hay cierta locura de lo otro. Por poner un ejemplo, en la obra Zorba el griego, en medio de la locura de Zorba, que es completamente visceral, apasionada, también hay muchas razones y hay en el fondo un sustrato apolíneo, es decir, que da forma, que da razones, que permite representar la vida. Y en medio de toda esa condición intelectual de su compañero, también hay un pequeño sustrato de lo dionisiaco, y es decir, ese apasionamiento por escribir, por leer, por entender el mundo a través del intelecto. Entonces podríamos concluir de la siguiente manera, que por lo menos lo que nos invita Kazantzakis es a entender que en el fondo de lo apolíneo también hay algo supremamente dionisiaco, porque nos apasiona vivir esa vida así, y que en medio de lo dionisiaco, por más desmesurado que sea, por más loco que sea, por más jovial que sea, también hay un fondo apolíneo que nos está invitando a dar razones en medio de esa visceralidad y de esa jovialidad. No siendo más entonces, a modo de conclusión, entonces decimos lo siguiente: la propuesta de Nikos filosófico, perdón, de Nikos Kazantzakis no es una repetición de las ideas de Nietzsche. Lo dionisiaco en Kazantzakis no niega lo apolíneo, sino que lo afirma y lo reconoce y lo acepta tal como es. Y en Kazantzakis el valor ético y estético de lo dionisiaco radica en reconocer que la vida fluye de manera impredecible y que la única tarea del ser humano es afirmarla en todo momento desde lo que es y lo que hace. Ahora sí, no siendo más, Aristópoli, Calispera, que ni se cala. O sea, muchísimas gracias, buenas tardes y que estén muy, muy bien. Muchísimas gracias por tu presentación, Jonathan. Como saben, en este momento se abre un espacio para las preguntas del público, ya sea a través del chat de Zoom, ya sea de viva voz o ya sea a través de Facebook, ¿no? Tenemos una pregunta que proviene aquí, que estaba en Facebook, pero que está también en el chat. Dos preguntas, de hecho, voy a leer la primera. Paolo pregunta, ¿cuál sería el concepto de libertad del autor que presenta y cuál sería el concepto de belleza, ya que en su intervención se mencionaron esos conceptos? Bueno, muy buena pregunta. Muchísimas gracias, Pablo. Para empezar, el concepto de libertad en Kazantzakis es un concepto muy, muy polémico, porque este concepto no debe entenderse en primer lugar como el hacer lo que me dé la gana, ni tampoco debe entenderse pues como un estado en el que el ser humano, valga la redundancia, está. El concepto de libertad en Kazantzakis está más arraigado como un proceso que se libra constantemente en medio de la condición oximorónica del ser humano, es decir, en medio de las contradicciones. Si el ser humano reconoce que sus pasiones tienen límites y que sus razones, que su intelecto tiene límites, entonces puede encaminarse a una lucha por la libertad. ¿Y qué es la libertad entonces en Kazantzakis? Es ese reconocimiento de que yo no debo esperar nada en medio del intelecto, que yo tampoco debo esperar nada en medio de mis pasiones, ni temer mis propias pasiones, sino que debo aventurarme a buscar la manera en que ambas estén en constante conciliación. Por eso digo que es un proyecto inacabado, el proyecto de la libertad kazantzakiana. No es que decir, yo ya reconozco los límites de mi razón y reconozco también los límites de mis pasiones y ya me siento entonces a hacer nada. No, porque en Ascesis, Salvatore de esa condición de subida, de ascenso, de reconocimiento de la propia libertad, eh,
siempre es un proceso de subidas y bajadas. Sí, llego a un punto en el que ya contemplo entonces la libertad y ahora qué. ¿Ahora qué hago con esa libertad? ¿Me quedo quieto? Pero si me quedo quieto, entonces estoy siendo otra vez esclavo de esa libertad en la que estoy, entonces no sigo siendo libre. Por eso decía que ese concepto de libertad se asemeja un poco al proyecto que también es inacabado del Übermensch de Nietzsche, porque es que el Übermensch de Nietzsche, el superhombre de Nietzsche, por lo menos el Zaratustra de Nietzsche, sube a la montaña, pero no se queda en la montaña. Baja, vuelve, habla con los hombres, sigue cuestionando, sigue preguntándose, sigue tratando de afirmar esa vida de los seres humanos en medio de un montón de condiciones en las que el ser humano se encuentra esclavo. Ahora, con respecto al concepto de belleza, pues tiene que ver con esto. Para Kazantzakis, las cosas bellas, tanto de la naturaleza y del ser humano, están en la contradicción. ¿Sí? Nietzsche nos dice que el arte sirve, de cierta manera, para soportar aquellas cosas espantosas de la existencia. Kazantzakis nos dice que el ser humano tiene cosas espantosas en medio de su naturaleza y cosas con las que es difícil vivir, y que aún así, desde lo que hace, se muestra como un afirmador de la vida, y que la tarea en tanto del hombre es afirmar esa vida en medio de esas condiciones. La condición del Jesús de Kazantzakis, por ejemplo, es esa pelea permanente entre quiero hacer la voluntad de Dios, pero también quiero hacer la mía y tener hijos y casarme con Magdalena. Y en medio de esas dos cosas, entonces, lo bello es justamente que este hombre, en medio de esa contradicción, procura luchar por su propia libertad. En el caso pues, de Zorba el griego, tenemos dos momentos de suprema belleza, que es el uno tratando de danzar la vida y decir es que no importa, la vida es la vida y entonces solamente se vive hoy y eh, lo único que me importa es el disfrute. Y tenemos otro que dice pensemos más la vida, moderemos. Y llega un momento en el que ambos dicen, vos tenés razón en que yo debo disfrutar más la vida. Y Sorba le dice a su compañero, vos tenés razón en que yo debo ser un poco más mesurado en ciertas cosas. Pero aún así ninguno se contrapone al otro. Entonces, ¿qué sería belleza en Kazantzakis? Mostrar la vida tal como es, afirmarla desde lo que nuestras propias condiciones nos han mostrado. Entonces, yo puedo hacer belleza afirmando mi propia existencia desde lo que soy, y vos podés hacer las cosas bellas afirmando tu propia existencia desde lo que eres. Aquí en el chat veo también otra pregunta también de Paola que dice, ¿cuál sería entonces la idea del bien y el mal, el autor? No hay una idea de bien y mal como tal, simplemente hay condiciones de vida. Y en medio de esas condiciones de vida, eh, podríamos decir que unas son más negativas que otras. Y aquellas que son negativas es todo lo que impide al ser humano y a la naturaleza misma desarrollarse como tal. Exceso de trabajo, por ejemplo, la imposición del cientificismo, la objetivación del ser humano, la mercantilización del ser humano, la negación de lo que es el ser humano como tal y volverlo simplemente un instrumento sería entonces lo que podríamos considerar en la obra de Kazantzakis, si cabe la posibilidad de llamarlo feo o malo. Gracias, Jonathan. Antes de dar, hay otra pregunta también en el chat y yo quisiera de pronto hacer otra, pero el profesor John Freddy ha levantado la mano, entonces quiero darle la palabra para que haga la pregunta que considera hacer. Daniel, muchísimas gracias y muy buenas tardes para todas y todos. Y para Jonathan, un saludo muy especial. Jonathan, yo quisiera que nos explicaras un poco la interpretación que haces cuando señalas pues que dentro de la filosofía de Nietzsche, Apolo y Dionisos son reconocidos como dos elementos metafóricos. Yo de pronto disiento un tanto de esa afirmación, pero no por rechazarla completamente, sino porque me parece que
Nietzsche elabora primero un estudio histórico y filológico para descubrir cuáles son los elementos que dan origen a la tragedia griega, y esto lo conduce pues a analizar los cantos ditirámbicos, pues que digamos en su fase primordial y agraria están directamente ligados con ese, diría yo, núcleo de lo que va a ser el arte trágico, en lo que reconocemos como el canto del coro. Y por esa misma razón tengo un poquito de resistencia para admitir así plenamente que Apolo y Dionisos son elementos puramente metafóricos. Yo considero, creería que Nietzsche hace primero un estudio, no solamente ahí en el nacimiento de la tragedia, sino en escritos que él va a, más bien apuntes, que él va a realizar para sus clases. Estoy pensando en este momento en las clases que él dio para explicar Edipo Rey, ¿cierto? Y eso pertenece al periodo del 70 y del 71. Y antes de eso, él también está analizando toda la literatura y la poesía griega y de una manera pues muy, pero muy minuciosa. Entonces, yo creo que incluso Vilamovich al final de su vida reconoce que el hallazgo de Nietzsche es un hallazgo que tiene un mérito también filológico, pese pues a las diatribas que Vilamovich lanzó en su momento cuando salió pues también El nacimiento de la tragedia. Entonces me parece que habría que matizar mucho eso. Sí. Por supuesto que luego Nietzsche en su filosofía de madurez no va a entrar a explicar los orígenes mitológicos y tampoco pues, digámoslo así, literarios de lo que él entiende como lo apolíneo y lo dionisíaco, y con ese paredro él va a jugar y a crear pues una relación metafórica que creo que tú la has explicado muy bien y que me parece que autores como Kazantzakis logran desarrollarla, llevarla a otro nivel. E incluso quisiera también acotar que dramaturgos españoles como Antonio Buero Vallejo, ¿cierto? Siglo XIX, también trabajaron bajo esa figura metafórica de lo apolíneo y lo dionisiaco, y pues puntualmente en su obra En la ardiente oscuridad. Entonces, creo que este tipo de autores, como Kazantzakis, como Buero Vallejo, pues supieron apropiarse de, ahora sí, lo diría yo, de la metáfora, ¿cierto? De lo Exacto. apolíneo y dionisiaco. Y ya retomando nuevamente a lo que has venido explicando de Kazantzakis, creo que la reflexión que elabora él eh, a través de Sorba el griego es preciosa, simplemente preciosa, y lo llena a uno de una profunda vitalidad. Y ver la actuación, olvidé cómo se llama este autor, este Anthony actor King. mexicano. Anthony King. Sí, él como baila y como afirma la vida, eso es una cosa hermosa, hermosa. Total. Pero yo no sé si estás de acuerdo con esta apreciación, porque me parece importante que también los participantes y el público que se encuentra allí se percaten también de un Nietzsche que es muy juicioso en el estudio de estos elementos o de estos, llamémoslo así, conceptos estéticos que son producto también de una reflexión muy minuciosa desde el orden de lo literario y de lo filológico y de lo filosófico. ¿Tú qué dices al respecto? Bueno, gracias Freddy por tu acotación. Sí, es polémico afirmar pues que Nietzsche usa solamente a Apolo y Dionisios como metáforas. Creo que ahí sí los nervios me ganaron un poco porque en realidad no son metáforas en sentido estricto, sino que Nietzsche habla de estos dos dioses como potencias primordiales de la vida, pues en su inmediatez, como sería la embriaguez, Sí, por un lado, y en Jonathan, su perdona, inmediatez. Jonathan, perdona. Y para también decirle a toda tu audiencia,
yo leí tu trabajo de maestría y por supuesto que tú explicaste muy bien esa parte filosófica y ese contexto igualmente, digámoslo así, histórico dentro del cual surge lo Ujú. apolíneo y lo dionisiaco. Por esa misma razón fue que Sí, pues, me claro. sorprendió que afirmaras eso, pero por supuesto que tú lo estudiaste y tu maestría fue, tu trabajo de maestría fue felicitado y a mí me encantó sobremanera, pero quería hacer esa precisión. Sí, ahora Sí, sí, claro, ya sí, me fue callo, me callo. sí, de pronto fue un desfase en medio de los nervios, pero tienes muchísima razón, uno no puede trabajar a lo de Polinio Leonisaco simplemente como meras metáforas por cosas bastante importantes a mi parecer. Lo primero, que Apolo y Dioniso son potencias primordiales de la vida, ¿sí? Entonces aquí Nietzsche sí está retomando un poco ese carácter mitológico de estos dioses, obviamente de ese rastreo tan juicioso, tan bello que hace de la tragedia y de la mitología griega. Entonces, ¿qué representa entonces Apolo? Es la potencia de la vida, pero por un lado en su inmediatez, claro, embriaguez, pasión y todo lo que eso trae consigo. Y por otro lado, Nietzsche está mostrando a Apolo en tanto potencia de la vida, pero potencia de la vida en su inmediatez, representación. Y lo que estas dos potencias están reflejando es el arte y la vida misma. Con el arte, Apolo alivia los dolores dándole forma y convirtiéndolo en algo bello y soportable. Y esto Nietzsche lo trabaja bastante bien en el nacimiento de la tragedia. Y por otro lado, Dionisos muestra la vida como una madre primordial, es decir, como una Wachmutter que constantemente crea el mundo y se satisface contemplándolo, el cambio de las apariencias. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí hay un carácter importantísimo de lo apolíneo y lo dionisiaco, que no es simplemente una metáfora, y ahí me disculpan pues el desfase inicialmente, y que uno no puede abordar estas obras simplemente como meras metáforas, sino precisamente como potencias vitales. Y eso es lo que lo hace supremamente importante ahí. Estas potencias vitales son las que se ven reflejadas, obviamente, en la obra de Nietzsche y que posteriormente Kazantzakis y otros autores entran a trabajar. Kazantzakis toma estas potencias vitales no simplemente desde mera metáfora, sino que las toma como esas fuerzas que le permiten a él crear y mostrar su obra. Y hay un tratamiento diferente ahí, obviamente, entre Kazantzakis y Nietzsche. Que Kazantzakis va por otro lado. Y Kazantzakis va justamente por no simplemente repetir a Nietzsche, esa condición de lo apolíneo, lo dionisiaco, la manera en la que se reconcilian o se separan, sino mostrar que la vida misma es una simbiosis entre todo esto, que el ser humano, por muy apolíneo que sea, también se muestra por momentos dionisiacos, es decir, aquel que estudia, por ejemplo, con pasión una obra filosófica, podríamos llamar una tarea apolínea, pero esa pasión nos lleva a hacerlo de una manera dionisiaca. O una persona que está tocando un instrumento y está extasiado por el toque de ese instrumento, pero dentro del fondo de eso también hay algo bastante apolíneo, por ejemplo, que es la preparación, la lectura de la partitura, el conocimiento de los acordes y todo lo demás. Entonces, con respecto a Freddy, si uno no puede trabajar a Nietzsche simplemente considerando que lo apolíneo y lo dionisíaco son simples metáforas o simples conceptos, sino que hay algo muchísimo más vital ahí. Y agradezco pues a Freddy también el aporte y la apreciación que hace en la exposición. Pero creo que ahí estás contestando también la otra pregunta que está ahí en el chat. No sé, veo que hay que alguien plantea cuál es la diferencia entre Kazantzakis y Nietzsche. Podrías Ok, ampliarla si quieres. sí, claro, la puedo ampliar un poco más. Primero, Nietzsche
Obviamente Nietzsche es un autor supremamente riguroso, es filólogo y explica bastante bien esta condición histórica de lo apolíneo, lo dionisiaco, cómo se desarrolla, en primer lugar, en el arte griego y concretamente en la tragedia griega. Y segundo, Dionisos pues le sirve a Nietzsche, incluso en su periodo de madurez, para muchísimas cosas que van enfatizadas, sobre todo a la afirmación de la vida. Kazantzakis toma este elemento de Nietzsche, pero se distancia un poco de él, sobre todo en las interpretaciones que tiene que ver con esta afirmación de la vida desde una explicación un poco más espiritual, y esto no lo abordé en mi trabajo de maestría. Hay dos obras supremamente bellísimas, bueno, tres, en las que Kazantzakis empieza a mostrar lo dionisiaco de una manera espiritual, casi religiosa. Uno de ellos sería Ascesi Salvatores Dei, es decir, salvar a Dios, que aquí ya hay una gran diferencia con Nietzsche, de qué manera salvó a Dios y que Dios está hablando Kazantzakis, y de que Dios hablaba a Nietzsche también. Este Dios en principio no es el Dios, por lo menos en Nietzsche no, es muy complicado no analizar ese Dios del cristianismo porque hay muchas críticas, pero en Kazantzakis sí. Ese es un Dios del cristianismo, pero no es el Dios que está por allá arriba en los cielos, sino es el Dios que es oxímoron por excelencia, a saber, Jesucristo. Un Dios que está ensangrentado, que está lleno de heridas, y que es un Dios que en medio de esa condición contradictoria de ser Dios y a la vez hombre, nos pide ser salvado. Entonces de aquí hay una diferencia un poco en el pensamiento de Nietzsche con respecto. Hay una consideración de lo divino en términos cristianos, aunque muy sui generis. Segundo, uno de primerazo interpreta pues que lo dionisiaco queda como el vencedor en medio pues de la obra de arte, y no, ni en Nietzsche ni en Kazantzakis pasa eso, pero me voy concretamente a Kazantzakis. La película del 64, Zorba el griego, de Mihalis Kakoyanis, termina ahí. Zorba danzando con su compañero, y la obra no termina así. Por eso digo que Kakoyanis no le hace honor a la película, porque la obra termina donde cada individuo se va por su parte, empiezan a escribirse cartas, y Zorba le envía a su patrón un instrumento musical que es el reflejo de toda su pasión, y como herencia se lo deja, y el patrón de Zorba le escribe un libro sobre su vida y se lo da pues a la viuda de Zorba. ¿Qué implica esto al final de la novela? En primer lugar, que lo apolíneo siempre tiene que reconocer ese trasfondo dionisiaco que le invita con pasión a afirmar la vida, y a su vez que lo dionisiaco recuerda que en medio de todo su éxtasis, del medio de toda su jovialidad, hay una razón apolínea que da forma, que organiza todo y que permite representar esa exuberancia. ¿Qué otro punto considero que se contrapone Kazantzakis a Nietzsche? No hay una contraposición como tal, sino que más bien diferencias. Lo dije, Kazantzakis no es un discípulo fiel de Nietzsche, de hecho cuestiona mucho esa idea de moralidad, o más bien de esa cuestión moral que aparece pues en Genealogía de la Moral, valga la redundancia, donde Nietzsche se va en contra de todos esos principios morales de Occidente
y de toda esa forma en la que la moralidad occidental se ha construido. Kazantzakis dice, un momento, es muy cierto lo que dices ahí, porque en medio de toda esta moralidad me estás llamando a decir que el ser humano está quedando de cierta manera negado en su condición vital, pero un momento que es que esa moral cristiana que Nietzsche tanto critica, dice Kazantzakis, también permite el avance mismo de la sociedad. Entonces hay un punto de diferencia, por lo menos en esta moral, que es otro tema que no trabajo en mi tesis de maestría, ni he trabajado pues por ahora, es un tema que les quedé viendo, pero sí hay una diferencia bastante grande. Kazantzakis no considera que para que el ser humano avance, por lo menos en términos de transvaloración de los valores, te tenga que echar tierra sobre lo ya construido, sino que debe haber una revisión misma de esos valores judeocristianos, qué nos sirve y qué no nos sirve, y relacionarlos con lo que propone Nietzsche y lo que propone la misma sociedad en aras de afirmar la vida. De ahí que les haya dicho al principio de la exposición que el avance en Kazantzakis, la evolución no es lineal, sino que es una revisión constantemente del pasado para poder seguir avanzando. Y que esas contradicciones, la idea no es eliminar aquella parte que contradice lo que yo pienso, sino más bien retomarla y mirar qué me sirve a mí para avanzar. Espero haber respondido la pregunta que hace Luisa de manera satisfactoria. Yo creo que sí, Jonathan. Bueno, y con eso, ya que hay más preguntas, que ya tenemos, digamos, 1 hora y media, que es suficiente para la charla, nos queda agradecerte nuevamente por estar ahí con nosotros, por haber dado esta presentación. A Laura, la comunicadora, Laura Chandía, la comunicadora, también le agradecemos su participación, al profesor John Freddy Ramírez por estar aquí en esta organización. Les agradezco igualmente a todas y todos los asistentes por estar en este encuentro. Nos veremos en 15 días. Recuerden que la próxima semana es festivo el lunes, así que en 15 días tendremos la presentación de la profesora Ana María Rade, El paisaje hoy, más allá de lo sublime. Entonces, Jonathan, de nuevo, muchas gracias y una feliz tarde. No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, queda la invitación pues para leer este autor, aprovechar también pues que en la Biblioteca Central hay muchos bello que ustedes se acercaran y pudieran darse cuenta de lo que este autor plantea por ustedes mismos, que congenien con él, que peleen también, que para eso son los autores que constantemente nos acompañan y a los que podemos acceder en nuestra formación personal y académica. Así que muchísimas gracias y feliz tarde para todos. Está. Gracias, Jonathan.